Ahora pasamos al curso de producción y redacción de textos y vamos a hablar acerca de la historieta. Cómo ha ido evolucionando la historieta alrededor o a través del tiempo, ¿no? Generalmente antes la historieta no era tan importante como la tenemos ahora, ¿no? Ahora la historieta es símbolo de reflexión, es símbolo de identificación y también de análisis de imágenes. La historieta ya tiene un lugar importante dentro de la clasificación de tipos de texto, no como antes que la veían como un a modo de diversión o simplemente como si fuese un juguete más o como si fuese un juego. No lo veían de la forma formal como veían las grandes obras literarias. Incluso muchas de esas grandes obras literarias de renombre se han convertido en historietas, ¿no? O sea, también las han fabricado a modo de historietas y tiene una forma más dinámica y más didáctica al momento de contar las historias. Y no solamente eso, sino que también este tipo de historias, o sea, transformar las grandes obras literarias y pesadas, y toda la historia, comprimirla dentro de una historieta, hace que de repente los niños o los más pequeños puedan leer grandes obras que ahora están comprimidas dentro de una historieta. ¿Por qué? Porque esta tiene una forma más dinámica y más didáctica que pueda captar la atención de la lectura en un niño y poder aprenderse desde temprana edad esas grandes obras literarias que de repente para ellos les cuesta leer cuando son todavía pequeños, ¿no? Porque esas obras tienen palabras difíciles, tienen palabras que requieren de buscarlas incluso en el diccionario o tienen distintas formas de comprensión, ¿no? O sea, son difíciles captarlas. Entonces, ¿de qué forma podrían captarlas mejor? Cuando están acompañados con imágenes y con diálogos, ¿no? Se hace un poco más interesante. Entonces, imagínense contar las obras de la Odisea o la Ilíada a modo de historieta, como que va a ser un poco más dinámica o va a tener mucha más didáctica para los niños, ¿no? Que obviamente yo no me los imagino leyendo tremendas obras con palabras difíciles, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de llegar a todo público y una de ellas o un aporte para ello ha sido la creación de la historieta que empezó siendo un cómic, ¿no? Empezó siendo un cómic y efectivamente estos tipos de cómics que salían en las revistas, que salían en los periódicos o algo así por el estilo, fue con el tiempo evolucionando y ya ahora es un tipo de texto ya seleccionado e importante dentro de la clasificación de ellos, ¿no? Así como tenemos los cuentos, las novelas, tenemos las obras literarias, entonces la historieta también pertenece a esta categoría de importancia con respecto a los tipos de texto. La historieta no solamente nos va a presentar imágenes y diálogos, no. Si tú te pones a leer los diálogos es para analizar el doble sentido que muchas de ellas te presentan. Por ejemplo, vamos a leer esta pequeña historia y te vas a dar cuenta que al principio no lo vas a entender, sino que recién utilizando tu análisis y razonamiento vas a poder captar qué es lo que quiere decir, ¿no? Vamos a leerlo. Tenemos aquí una historieta conocida que es todo un clásico que vendría a ser el de Mafalda, ¿no? El de Mafalda. Nos dice, ¿el jardín de infantes es una carrera, mamá? Le está preguntando a su madre, ¿no? Si el jardín de infantes, nosotros entendemos que ella recién está en el jardín, ¿no? ¿Recuerdas cuando hiciste jardín, 3 años, 4 años, 5 años? Ya, entonces le pregunta a su madre, ¿no? Si es que eso es una carrera de qué, una carrera de correr, o es una carrera, o se refiere a una carrera profesional cuando uno decide ser abogado, decide ser doctor y todo ello, ¿no? A qué se está refiriendo? Lo vamos a entender más adelante. Su mamá le responde, no que va a ser una carrera, así todavía, ¿no? No que va a ser una carrera, ¿no? Porque su mamá sabe que el jardín de infantes es tu primera formación, ¿no? Entonces, para que tú llegues a una carrera, eso todavía falta, para ello todavía falta un montón, eso todavía se va a dar cuando estés en la universidad y para eso del jardín de infantes a la universidad falta un montón, faltan muchas etapas, muchos tramos. ¿Qué más? Entonces Mafalda le dice, entonces cuando lo termine, no tendré que, se queda pensando, ¿no? Ella es que, entonces cuando termine, no tendré que, menos mal, no termina de decir la idea, ¿no? Entonces, para nosotros saber
¿Qué significan estos puntos suspensivos? ¿Qué me ha querido decir en estos puntos suspensivos? Voy a continuar leyendo, ¿no? Entonces Mafalda le dice, entonces cuando lo termine no tendré que, ay, menos mal, y no termina de decir la idea de no tendré que, o sea, cuando termine el jardín de infantes no tendré que hacer cierta cosa que no la nombra en ese cuadro todavía, pero que ella siente un alivio después, ¿no? Entonces su mamá le dice, perdón, Mafalda le dice, te juro que siendo tan chiquita no quería, mamá, no quería. Entonces ella siente un alivio, pero al mismo tiempo siente que se ha librado de un enorme peso que tenía ella en la mente, ¿no? O sea, ella estaba pensando o tenía una idea, entonces se siente un poco liberada, pero al mismo tiempo está expresando la desesperación que sentía antes de enterarse. Entonces dice, te juro mamá que siendo tan chiquita no quería, mamá, no quería, te juro. Y su mamá le dice, ¿no querías qué? ¿No querías qué? Le dice, ¿no? O sea, normal, porque su mamá no lo está entendiendo hasta ese punto. Entonces Mafalda le dice, tener que irme del país como todo el que termina una carrera. Hasta el momento. ¿Entendiste? ¿Entendiste a lo que se refería? Te lo vuelvo a repetir, a ver, retrocedemos un poco. Mafalda está en el jardín de infantes, ¿cierto? Recordemos que el jardín de infantes es una etapa más en nuestra vida, el cual termina, ¿no? Termina para poder iniciar la primaria. Entonces Mafalda está en el jardín de infantes. Y ella ha escuchado por ahí, porque eso es lo que me da la idea, ¿no? Ella ha escuchado por ahí de que muchas personas dicen que cuando termine su carrera se va a ir a ejercerla al extranjero, ¿no? Cuando yo termine mi carrera de doctor, voy a irme a Estados Unidos y ahí voy a buscar trabajo, ¿no? O cuando yo termine mi carrera de administración, de negocios, de economía, me voy a Estados Unidos a trabajar, ¿no? Así dicen muchas personas, es lo que la mayoría dice según el contexto que nos está presentando Mafalda, ¿no? Entonces ella de repente ha escuchado a varias personas decir lo mismo, entonces ella le pregunta a su mamá, mamá, el jardín de infantes es una carrera, entonces ella tiene la idea de que si el jardín de infantes fuese una carrera, cuando ella lo termine va a tener que irse a otro país, ¿no? Si es que fuese una carrera, así como te lo expliqué anteriormente con respecto a por ejemplo, el que estudia, al que tiene la carrera de negocios, ¿no? Cuando termina su carrera, se va a ir a trabajar al extranjero. Entonces, Mafalda también pensaba que si es que el jardín de niños fuese una carrera, entonces ella va a tener que irse al extranjero, ¿no? Y además está muy pequeña todavía, porque el promedio para terminar el jardín de niños es entre los 5 o 6 años, ¿no? Entonces ella todavía siente que está muy chiquita para poder terminar como para poder irse al extranjero si es que el jardín de niños fuese una carrera. Entonces su mamá le dice, eh, no que va a ser una carrera, ¿no? Porque su mamá hasta el momento no está entendiendo los pensamientos de Mafalda, no entiende a lo que se refiere ella, no sabe exactamente en su inocencia qué es lo que le quiere decir, ¿no? Entonces Mafalda le dice, entonces cuando lo termine no tendré que, ay, menos mal, ¿no? Entonces, y luego le dice, te juro que siendo tan chiquita no quería, mamá, no quería. Y te lo juro. Y su mamá le dice, ¿no querías qué? Porque su mamá hasta ese momento no entiende por qué su hija está aliviada, ¿no? ¿Por qué se ha aliviado cuando ella le dijo que el jardín de niños no era una carrera? Entonces Mafalda le dice, tener que irme del país, como todo el que termina una carrera, ¿no? Y te das cuenta cómo queda la expresión de su mamá, te das cuenta de la cara de su mamá, o sea, se queda, incluso le han cortado la boca porque se queda sin palabras, ¿no? Se queda sin palabras, ¿no? Se quedó así, estática. O sea, de las ideas que tuvo Mafalda en ese momento, te das cuenta hasta dónde el pensamiento de un niño, el pensamiento de un menor puede ir si no interpreta, porque todavía no están en la etapa de interpretar bien las palabras, ¿no? Un poquito, ¿no? O los significados. Entonces, te das cuenta hasta dónde puede volar la imaginación de un niño, hasta dónde puede llegar a muchas partes con solamente decirle una cosa. Tú le dices algo y ya se está inventando, ya se está imaginando un montón de cosas en su cabeza, ¿no? Porque todavía ellos están en esa etapa, porque todavía es parte de ellos, son niños, ¿no? Entonces, Mafalda pensaba que el jardín de niños era una carrera, pensaba que era una carrera. Y como comúnmente ha escuchado de repente hablar a otras personas que cuando terminan una carrera se van a otro país, ella pensó que si el jardín de niños era una carrera, cuando lo termine tendría que irse a otro país, porque ella pensó que era una obligación, no pensó que es algo opcional,
porque el hecho de terminar una carrera no significa obligatoriamente que te vas a ir a otro país o que tienes que irte a otro país, ¿no? Sino que es una opción. Solo que ella de repente lo ha escuchado por ahí a varias personas decir lo mismo y piensa que es una obligación, ¿no? Así como es una obligación ir al colegio, piensa que terminando una carrera obligatoriamente todos se van al extranjero, pero no, eso es opcional. Si quieres te vas o si no te quedas trabajando en tu tierra, ¿no? Entonces ella había pensado que es una obligación y no solamente eso, sino que pensó que el jardín de niños era una carrera, pero una carrera todavía no es en esa etapa, pues no llega en esa etapa, es cuando ya estás en la universidad. Entonces, su mamá al decirle que no es una carrera, entonces ella, con todo lo que había pensado, o sea, imagínate cuánto tiempo ha procesado esa idea, ¿no? De que el jardín de niños era una carrera, pero cuando su mamá le dijo que no era, como que se sintió aliviada, ¿no? Entonces dijo, ah, ya, menos mal, porque entonces no me voy a ir al extranjero, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que nos quiere decir el texto es que Mafalda, lo que le he dicho Matilda por ahí, Mafalda piensa que efectivamente pensaba, ¿no? Que el jardín de niños era una carrera, pero y también pensaba que cuando lo termine va a tener que irse obligatoriamente al extranjero. Entonces la conclusión es que Mafalda pensaba que terminar una carrera significa irse al extranjero. Eso sería el resumen total. Terminar una carrera significa irse al extranjero. Ese es el pensamiento que tuvo Mafalda todo este tiempo, lo cual no es cierto, sino que son solamente, o es una idea de niños, pues de niños, ¿no? Porque no han podido interpretar todavía bien qué significa esto, ¿no? Porque en general esto puede ser opcional. Si quieres te vas a otro país o te quedas trabajando en tu tierra, ¿no? No es una obligación. Pero ella había creído que era una obligación, que obligatoriamente todos los que terminan una carrera se van al extranjero. Y no es así, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora pasamos a la actividad que nos corresponde, que está un poquito más difícil que la anterior. La anterior sí estaba fácil de descifrar. Recordemos que los elementos básicos de una historieta, dentro de los cuadros de dibujos y de diálogos, siempre vamos a encontrar estas imágenes, ¿no? No sé si te serán familiares, como el boom, cuando de repente hay una explosión, o de repente el crash cuando hay unos sonidos, ¿no? Sonidos, o el toc toc cuando tocan la puerta, diferentes sonidos, el wow, ¿no? Cuando alguien se sorprende, y todos ellos, el ups, ¿no? Cuando problemas, ¿no? Cuando algo ha pasado. Entonces, todos estos sonidos también son característicos de las historietas, pertenecen al trasfondo que tienen las historietas. Entonces, para reemplazar los sonidos, ya que obviamente el leer no tiene sonido, entonces para reemplazar y hacerte la idea de que suenan de esa manera es que integran estos caracteres específicos dentro de las narraciones de historieta, ¿no? Dentro de los cuadros que te presentan las historietas. Ahora sí tenemos las actividades. Dice, observa la historieta y comenta tu opinión sobre ella. Tenemos la historieta de Garfield, y él está paseándose con una hoja, ¿no? Y su dueño lo está observando. Luego observa la hoja y dice prr, prr. Ese sonido prr es el sonido característico para reemplazar o está haciendo una onomatopeya de los ronroneos que hacen los gatos, ¿no? Prácticamente de sus ronquidos. Ese prr que tú observas aquí es el ronquido de un gato. Entonces, ese es el sonido representativo, ¿no? Así como de repente a los pollitos le dicen pío pío, ya ese pío pío es el sonido representativo del canto de los pollitos, ¿no? En cambio del ronroneo de los gatos, o sea, prácticamente eso es tipo un ronquido, ¿no? Que sale acá desde el diafragma, algo así, que tienen los gatos que hacen algo así, ese sonido. A eso lo han escrito de la siguiente forma, ¿no? Como prr, algo así como prr. Entonces, el gato Garfield toma su hoja y dice prr, ¿no? Y su dueño pensó que estaba ronroneando, ¿no? Su dueño pensó que estaba ronroneando y le dice en el siguiente cuadro, qué lindo, ¿no? Porque le parece tierno o le parece lindo escuchar ronronear al gato. Pero el gato le dice, pero yo no lo escribí, solo lo leí, ¿no? Entonces, ese prr estaba escrito en la hoja, no es que haya sido el ronroneo del gato. Entonces, esa es la interpretación que yo le doy, ¿no? Y que efectivamente parece que sí es, ¿no? Sí es efectivamente, porque él pensó que era que el gato estaba ronroneando, pero el gato no estaba ronroneando porque en el siguiente cuadro nos explica
que él no escribió esto, no escribió el prr, solamente lo ha leído, por eso sonó de esa manera. Entonces el dueño se confundió, el dueño pensó que era un ronroneo, pero no era un ronroneo, sino que era algo que estaba escrito en la hoja y el gato lo leyó, ¿no? Y ahí su dueño se equivocó pensando que el gato había ronroneado, ¿no? Pero el gato dijo, pero yo no escribí esto, yo lo he leído. Entonces no ha ronroneado, pues ha leído lo que dice en la hoja. Entonces la explicación de la historieta sería, en este caso, el gato sostiene una hoja que dice purr. Su dueño lo observa detenidamente, pero cuando el gato lo lee, el dueño cree que él ha hecho el sonido de un ronroneo y le pareció tierno. Y ante eso le dice qué lindo. Pero el gato, no tan seguro de lo que acaba de escuchar de su dueño, ¿no? Mantiene por ahí una inexactitud, perdón, en sus pensamientos. El gato dice, pero ¿por qué me dices qué lindo? Si yo no lo he escrito, solamente lo he leído, ¿no? Entonces, prácticamente acá hay una confusión en ambos, ¿no? El dueño creyó que él había ronroneado y el gato creyó que el dueño pensó que él había escrito ese texto, ¿no? Como tipo, podemos, para entenderlo un poco mejor, voy a volver a repetir, ¿ya? Volvemos a la idea. El gato sostiene una hoja, ¿no? Está caminando así todo serio, su dueño lo está observando. Luego el gato se detiene y comienza a leer lo que dice en la hoja. Él dice prr. Ese sonido prr que te dije es el ronroneo que hacen los gatos. No necesariamente tiene que estar escrito en una hoja, pero en este caso estaba escrito en la hoja. Luego su dueño, al creer que es un ronroneo del gato, le parece tierno y le dice qué lindo. El gato muestra cierto desconcierto, ¿no? Cierta duda, inexactitud, y le dice, o sea, te lo traduzco, ¿no? Le dice, ¿por qué me dices qué lindo? Si yo no he escrito esto, yo solamente lo he leído. Dile qué lindo al que lo ha escrito, porque yo solamente lo he leído, ¿no? Entonces ahí hay una doble confusión entre ambos. El dueño cree que el gato ha ronroneado y el gato cree que le ha dicho qué lindo por lo que acaba de decir, no por el ronroneo, ¿no? Entonces creo que es un poquito complicado de entender. Entonces vamos a transcribir aquí el significado y el análisis, ¿ya? Podríamos decir, en todo caso, que el gato lee una hoja que dice prum, colocas ahí en entre paréntesis, que viene a ser el sonido del ronroneo, y su dueño piensa que él ha ronroneado, ¿no? O sea, que ha hecho el sonido del ronroneo y le parece tierno. Pero el gato muestra un desconcierto ante esto, se muestra un poco dudoso y le refuta a su dueño, ¿no? Y le dice que él no ha escrito esto, o sea, prácticamente el gato no se ha dado cuenta que al decir prr, ha ronroneado, ¿no? Entonces podemos poner ahí, el gato no se dio cuenta que había ronroneado y le dice a su dueño que él no escribió esa frase, esa palabra, sino que solamente lo leyó, porque no se dio cuenta que había ronroneado y su dueño pensó que había ronroneado, ¿no? Entonces podemos interpretarlo de esta manera. A ver, para terminar la idea final y no quede algo así plano o inestable, lo correcto sería escribir ahí en nuestro libro que el dueño creyó que el gato había ronroneado, pero no, el gato había leído un texto que tenía el sonido de un ronroneo. Eso sería lo correcto. Entonces nos vemos la siguiente clase.